Hoy quiero compartirles un poco sobre qué son las constelaciones familiares y la riqueza que hay en las constelaciones familiares para nuestra vida. Voy a hablar desde mi experiencia personal, mi experiencia como psicoterapeuta y también voy a hablar desde lo que me ha tocado ver en los procesos de mis consultantes, ¿no? Así que uniendo como estas experiencias, quiero compartir así brevemente qué son las constelaciones desde el método de Bert Hellinger. ¿Sí? Bert Hellinger es alemán y él se dedicó a partir de su propia experiencia como terapeuta, como sacerdote, misionero y como buscador en diferente tipo de terapias, se encontró con la posibilidad de reorganizar lo que hoy llamamos constelaciones familiares como método. A mí no me ha gustado mucho decir que Bert Hellinger creó las constelaciones, no, esto es un conocimiento ancestral, pero a Bert Hellinger le debemos las constelaciones como método, ¿sí? Y honrar a Bert Hellinger como quien nos entregó este método de sanación hace parte también que quienes nos dedicamos a la terapia de constelaciones familiares podamos entender más claramente qué consiste los órdenes del amor. Órdenes del amor, así lo llamó Hellinger. Entendiendo que las constelaciones familiares son un método de sanación, un método de reconciliación, un método de comprensiones muy profundas acerca de nosotros, no tanto como individuos, sino como miembros de un sistema familiar y como miembros de un sistema un poco más amplio, no solo nuestra familia de origen, sino también un sistema familiar más amplio que hoy lo podemos llamar mundo, ¿no? Nosotros somos parte de un todo. Y las constelaciones familiares nos muestran que hacemos parte de un sistema y que por hacer parte de ese sistema también hacemos parte de todo lo que allí habita en el sistema, llamado conflictos, llamado cargas, llamado aciertos, desaciertos. Yo como parte del sistema también hago parte de todo lo que allí encontramos. La palabra constelar significa colocar en el lugar que corresponden las cosas, ¿sí? Muchas veces cuando la gente llega y dice constelar, eso tiene relación con algo astrológico. No, en realidad cuando vemos el universo, y esta es una analogía que Hellinger también cuenta, ver el universo y cada planeta en su lugar, cada asteroide, cada cosa en su lugar en el planeta, en la misma Tierra, cada planta en su lugar, cada animal en su hábitat, nos muestra que en un sistema familiar también cada miembro tiene que estar ocupando el lugar que le corresponde. Cuando esto no sucede, empieza el desorden en nuestra vida, entendiendo que podemos llamar desorden angustia, tristeza, esa desazón que sentimos a veces de tenerlo todo pero no sentirnos felices. Entonces, quizás podemos decir que no estar ocupando el lugar que nos corresponde en nuestra familia es lo que no nos deja ser felices hoy. ¿Qué nos dicen las constelaciones familiares? Nos dicen, en cada sistema familiar hay una herencia emocional. Y esa herencia emocional funciona como si fuera una lealtad invisible que se transmite de generación en generación. Es algo así como si se transmitiera como la herencia, la genética. También se transmite de generación en generación todos aquellos conflictos, vivencias, situaciones que se han vivido a lo largo de nuestro sistema y en el cual nosotros también estamos implicados. A veces encontramos que estamos viviendo no nuestro propio destino, sino el destino de un abuelo, de una abuela, o el destino de una persona que fue excluida del sistema familiar.
Porque lo que no perdona un sistema familiar es que se excluya a alguien de la familia. Cuando se excluye a alguien de la familia, el mismo sistema, tarde que temprano, busca restituirle el lugar a esa persona. Y todos los miembros de la familia nos vemos afectados. Las constelaciones familiares no son un método psicológico. A veces los psicólogos nos hemos apropiado de las constelaciones familiares como si fuera un método psicoterapéutico y en realidad no. Desde mi propia experiencia siento que las constelaciones son algo más grande que una terapia psicológica, ¿sí? Las constelaciones familiares como técnica son entendidas como un procedimiento sistémico fenomenológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en un grupo nosotros configuramos el sistema familiar de una persona. Sacamos del grupo personas que representen diferentes personas del sistema familiar de quien viene a constelar. ¿Quién viene a constelar? Aquella persona que quiere resolver algo en su vida. Y podríamos pensar que todo el mundo quiere resolver algo. No, en realidad no. Viene quien tiene la claridad de resolverlo. Y si no tiene total claridad, pues le ayudamos a tener la claridad, ¿sí? Además, el alma es muy sabia y sabe cuándo está lista para poder hacer su trabajo de constelaciones. Bueno, entonces la técnica de constelaciones como proceso nos permite configurar un sistema familiar. Al configurar el sistema familiar, sale a la luz las situaciones y el movimiento de ese sistema familiar. Sale a la luz los bloqueos, las cargas, las implicaciones en las cuales están muchos miembros de esa familia. Y la persona que viene a hacer su constelación tiene la oportunidad de ver allí dónde está la problemática. Pero a la vez la constelación también nos permite observar los distintos caminos de solución. Las constelaciones no es algo mágico, en realidad, porque lo que sucede en una constelación tiene que ver con el campo vibracional en el cual estamos todos inmersos. Nosotros somos energía, nuestro sistema familiar es un campo de energía, y cuando hacemos una sesión de constelaciones estamos también en un campo de energía donde hay la información que necesitamos para poder trabajar. Entonces, cuando una constelación saca a la luz el problema y saca a la luz también los caminos de solución, la persona que vino a hacer su trabajo de constelación tiene la posibilidad de tomar decisiones. O sea, con lo que ve, sabe dónde está el desorden y puede ordenarse. Yo siempre le digo a los consultantes, la constelación no te va a resolver el problema porque las constelaciones no son para curar. El terapeuta tampoco te va a resolver el problema porque el terapeuta no está para eso. Es la misma persona quien tiene las herramientas necesarias para darle solución a su vida. Y la constelación es una gran herramienta para que la persona vea qué es lo que hay que solucionar. Mucho porque el hecho de que Hellinger le haya dado el título de órdenes del amor, digamos, como a toda la filosofía de las constelaciones familiares, me parece como una moción del espíritu, ¿sí? Porque es algo así como, nos podríamos preguntar, ¿qué son los órdenes del amor? ¿Qué significaría ordenar nuestra vida de acuerdo a los órdenes del amor? Bueno, como yo ya había dicho, las constelaciones familiares es un método de reconciliación, ¿sí? Y desde esa mirada entendemos por los órdenes del amor que nadie de un sistema familiar puede ser excluido, independiente de quién sea, independiente de lo que haga, independiente si le gusta o no al padre o a la madre, cómo es esa persona. Todo ser humano, por el hecho de nacer en un sistema familiar, tiene un lugar en ese sistema familiar y por consiguiente tiene derecho a ocupar ese lugar y a ser reconocido como tal. Y cuando un sistema familiar, por las circunstancias que sean, excluye a alguien, allí ya hay un desorden en el amor, ¿sí?
¿Qué es ordenarnos en el amor? Volverle a dar el lugar que le corresponde a esa persona. Y aquí juega un papel muy importante los muertos. Porque uno diría, bueno, pero si esa persona que fue excluida en algún momento ya está muerta, ¿cómo darle ese lugar? En constelaciones familiares utilizamos, cuando estamos en la sesión de constelaciones, se utilizan frases sanadoras, ciertos rituales que tienen que ver con posturas corporales y que tienen como fin darle lugar a las personas, darle lugar a los muertos y darnos el lugar nosotros mismos en nuestro sistema familiar. Entonces no necesariamente tiene que estar viva la persona para restituirle su lugar, ¿no? A los muertos también, y son muy importantes cuando hablamos de órdenes del amor. Otro asunto de los órdenes del amor tiene que ver con que cada persona tiene un lugar y ese lugar tiene que ser respetado. Quienes han llegado primero, quienes han llegado después, ese es el lugar que le corresponde a cada uno. Cuando alguien que ha llegado después quiere ocupar un lugar de quien ha llegado primero, allí se alteran los órdenes del amor. Se desajusta todo el sistema, porque quien ha llegado primero tiene ciertas responsabilidades, podríamos llamarlo derechos y deberes también, y quienes llegan después igual tienen deberes y derechos. Y si alguien quiere ocupar el lugar del otro, eso genera en el sistema familiar un desorden que puede desembocar en ciertos síntomas físicos, psicológicos, lo podríamos llamar enfermedades, ¿sí? Entonces desde acá podríamos decir que uno de los órdenes del amor tiene que ver con que cada miembro de la familia ocupe el lugar que le corresponde. Y los primeros siempre serán los primeros y los que vienen después siempre serán los que vienen después. Otro elemento muy importante en los órdenes del amor tiene que ver con el equilibrio que tiene que haber entre dar y tomar. Todos desde el lugar que ocupamos en la familia tenemos que dar. El mayor da un poco más y el menor se dedica a tomar. Pero ese menor después tendrá que dar a los que vienen después. Y así se va manteniendo el equilibrio en la familia, ¿no? Dar y tomar es una dinámica que no solo lo vemos en un sistema familiar, sino que es la misma dinámica de la vida. Yo le digo a veces a los consultantes, a ver, quien se dedica solo a dar y a dar y a dar, llega un momento en que se queda vacío. Y quien se dedica solo a tomar y a tomar, engorda tanto que explota, ¿sí? Entonces, como parte de la ley de la vida es ir dando y tomando, pero teniendo en cuenta que uno da y toma desde el lugar que nos corresponde, ¿sí? La madre le da a sus hijos y estos hijos más tarde le darán a sus hijos. Y estos hijos más tarde le darán a sus hijos. Pero cuando un hijo, al recibir de la madre, quiere devolverle a la madre, allí ya empieza un desorden, porque es imposible que un hijo pueda pagarle a la madre la vida que nos ha dado. Eso no se puede. Más nunca lo lograría. Me han preguntado, bueno, ¿quién puede acceder al método de constelaciones familiares? Y mi respuesta siempre ha sido el que quiera y el que sienta la necesidad de reorganizar su vida y de ser un ser humano más feliz en esta tierra. ¿Sí? Yo tengo el concepto de que todos estamos llamados a ser felices y que lo que no nos deja ser felices muchas veces tiene que ver con que no hemos podido tener claridad de algunos bloqueos en nuestra vida actual, pero también tiene que ver con que por el hecho de nosotros pertenecer a un sistema familiar, estamos implicados en muchas situaciones de nuestro sistema y son implicaciones inconscientes. Somos leales de manera invisible a muchas situaciones de nuestra familia. Entonces, poder darnos cuenta de aquello en lo que estamos implicados de manera inconsciente nos permite tomar conciencia y colocar las cosas en su lugar. Y al colocar las cosas en su lugar podemos ser más felices, ¿sí? Y ser felices de acuerdo al concepto que cada ser humano tenga de felicidad, entendiendo que la felicidad es un estado y que no es una meta llegar, ¿sí?
Entonces, bienvenidos a acceder a este método de constelaciones familiares, que Hellinger dice que es un acto vital de un modo particular. Lo llama así. Las constelaciones familiares hacen parte de una vivencia vital en la vida, pero de un modo particular. Entonces, bienvenidos a un método de sanación del alma, a un método de encuentro con nosotros, de un encuentro con los otros, de encuentro con el todo, ¿sí? Porque somos parte de un todo. Experiencia, he tenido una experiencia vivencial propia y a la vez he tenido experiencia con algunos pacientes que he derivado con luz para el trabajo de algunas cosas que tienen principalmente que ver con el tema emocional, pero que también yo he visto que guardan relación con el tema físico, con algunas enfermedades. Yo hace un tiempo atrás, antes de que con luz empezáramos a trabajar, yo tomé una terapia con ella, porque estaba en un momento de la vida en que necesitaba asesoría. Entonces, antes de decidir que ella fuera con quien yo trabajo hoy día, fue que primero tomé terapia con ella para ver cómo me iba. Y bueno, fue una experiencia muy importante para mi vida, la verdad. Fue importante porque dentro de muchas cosas que pasaron, salvó mi relación, entendí qué rol ocupaba yo dentro de mi familia, entendí la importancia que tenía que ver con patrones que se repetían en mi familia hacia atrás, y comprendí algunas cosas que tenían que ver con la relación con mi padre, con mi madre, y cómo eso iba marcando mi vida hacia adelante, las decisiones que iba tomando, etc. Entonces, trabajamos eso en varias sesiones, más de psicoterapia, pero en un momento Luz me sugirió que hiciera una terapia de constelaciones. Y fui y yo hice mi constelación. Participé y la verdad es que pasa algo bastante mágico, y es que de repente, sin que las personas que estén en ese mismo círculo, sin que esas personas estén enteradas de qué es lo que uno va a poner ahí, empieza a pasar de que hay una persona que yo elijo para que me represente, una persona que elijo para que represente a mi padre, y se empieza a dar que las personas empiezan a sentir las mismas sensaciones que yo internamente he sentido previamente en relación a esa misma situación. Entonces, al irse conformando esto y al irse, porque Luz va conduciendo esto para que se vaya teniendo un buen término, es que luego de eso hubo un cambio interno en mí de una sensación de mayor libertad. El beneficio de las constelaciones familiares, de trabajarlo unido a lo que yo hago, es que permite que el paciente pueda ser capaz de verse dentro de su familia. Ver que lo que a él le pasa no tiene que ver solo con él, sino que tiene que ver con un sistema complejo. Entonces, al ir a constelaciones familiares y al poder verse en eso y al poder trabajar eso, es que la persona puede ser capaz de decir, esto es mío y esto no es mío. Es capaz de separar, es capaz de decir, esto es mi responsabilidad, de esto me tengo que hacer cargo, y devolverle la responsabilidad de cada uno de los otros integrantes de la familia que están ahí, de su propia familia. Entonces eso hace que las posibilidades terapéuticas en los pacientes sean mucho mayores, porque es muy distinto cuando llega alguien a poner la responsabilidad sobre ti como terapeuta, sobre ti como médico, para que tú le soluciones la vida. Y que mucha gente viene así desde ese lugar y cuesta a veces como devolver un poco la responsabilidad a la persona. Entonces, el trabajo que se hace con las constelaciones familiares le devuelve la responsabilidad al paciente y a la vez le devuelve con eso el poder que tiene de poder sanarse. Y así uno como terapeuta o como médico, en mi caso, es más fácil trabajar con alguien que tiene esa responsabilidad. Tú pasas a ser más un coach o un apoyador del proceso de él, a poner todas tus herramientas para que esa persona se recupere,
pero al final la persona que se está recuperando es el mismo paciente, no es uno el que hace el trabajo, sino que es más un ayudador, pone ahí todas las herramientas para que esto funcione. Yo soy terapeuta de Reiki hace un par de años y esto que descubrí las constelaciones familiares hace un par de años fue, me abrió otra como puertecita para ayudar al paciente a ir creciendo. Y las órdenes del amor están en el día, o sea, en el día al día. Tú tienes que, o sea, yo no sé si les puedo dar algunas herramientas, pero a veces lo hago con los pacientes, de ordenar un poquito la vida, porque Bert Hellinger dice que hay que ordenar la vida porque en general está desordenada. Y me ha ayudado mucho con los pacientes a poder darle herramientas que hagan pequeños cambios y ellos hacen los cambios y se ordenan. Y el respeto, el honrar, que es lo que nos cuesta mucho hacer, el darle un lugar a las personas, a los padres, que es lo principal, esa es la base del orden, y los ancestros que vienen, y es darle ese lugar y se abren, ahí se abren todas las puertas de nuevo, porque es como que siempre uso ese término, pero es lo que pasa, es como que se abre y me dice, hice tal cambio y me dio bien, buenos resultados, y eso me reconforta como terapeuta, como reikista, ¿no? Después de haber experimentado con luz algunos talleres de constelaciones familiares, me he visto en la necesidad de mandar a algunos pacientes que están como tan trabados que o sea, el Reiki no es suficiente a veces y necesito que ellos constelen y yo se lo envío a luz para que sigan su proceso, porque el Reiki te cura y te calma, pero hay algo que siempre está trabado que lo podemos solucionar con una terapia de constelación.